Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Hemos dado lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano querido, cuando nosotros vemos la misericordia y el amor del Señor Jesús, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Cuando nosotros vemos la misericordia del Señor, que ven la rebeldía del pueblo, no se enoja, pero no es un reproche, es una advertencia de lo que les sucede a todos aquellos que, conociendo la misericordia del Señor, viendo todos los milagros que el Señor hace, lo rechazan por la soberbia que hay en su corazón. Cuando un papá, una mamá, rechaza al Señor, cuando un hogar rechaza al Señor, los hijos en ese hogar rechazan al Señor de la misma manera que sus padres, sin saber al riesgo que los exponen. Y si no, advirtamos lo que dice aquí el Evangelio del Señor. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! ¿Cuántos papás, cuántas mamás habría en Corazín y en Betsaida que rechazaron el llamamiento al arrepentimiento? El Señor le estaba llamando al arrepentimiento. Eso es lo que les hacía el Señor en esta advertencia. Qué triste cuando el mismo Señor Jesucristo hace las advertencias y todo el pueblo, toda la ciudad no quiere obedecer al Señor, no lo quiere obedecer. Entonces allí es donde el Señor tiene que pronunciar estos ayes, lamentos sobre estas ciudades, hermano querido. Yo le doy gracias al Señor que en su amor, en su misericordia, cuando el Evangelio vino a predicarse aquí a Coronel Moldes, y oí del Evangelio de mi Señor y Salvador Jesucristo, resistido, hermano, resistido el Evangelio aquí en Moldes, resistido. La gente cegada no quería salir de esa idolatría que tenía, porque era más fácil tener un ídolo a quien no le rendían ningún tipo de culto, a quien no le rendían ninguna obediencia, que acercarse a las plantas del Señor Jesús para hallar salvación para las almas. Por eso cuando nosotros vemos que el Señor Jesús mismo, hermano, elige, manda a predicar a estos lugares,
manda a anunciar el reino de Dios a estos lugares y la gente deliberadamente rechaza de las misericordias de nuestro amado y bendito Dios. ¿Cómo no enojarse el Señor? ¿Cómo no enojarse del ver que deliberadamente, hermano, aquí no hay engaño, aquí no le puede uno echar la culpa al enemigo, aquí la gente decide por sí rechazar el Señor? Uno podría decir, pero ¿cómo? Conociendo de Dios, ¿cómo rechazarlo? Hermano, Caín conocía a Dios. De hecho, hacía ofrendas a Dios. Sin embargo, rechazó la comunión de Dios. Dios nos ayude, Dios nos guarde. La misericordia infinita de nuestro Dios pueda reposar sobre cada uno de nosotros. Vemos aquí, hermano, cómo la palabra del Señor habla y dice Él el por qué. Porque no es que llegó allí a Corazín y a Betsaida palabras. No es que llegaron palabras. Llegaron milagros. Milagros llegaron. Por eso nuestro amado Señor Jesús dice, porque si las obras poderosas, hermano, cuando el Señor Jesús dice obras poderosas, Él está manifestando que para reprender a un demonio se necesita un poder. Él está manifestando que para dar la vista al ciego se necesita un poder. Para limpiar un leproso se necesita un poder. Para sanar a un paralítico se necesita un poder. Pero ¿qué sucede? Corazín y Betsaida vieron todas esas obras poderosas realizadas por el Señor Jesús y por los discípulos del Señor Jesús. Vieron todos esos milagros. Pero hermano querido, la palabra de Dios dice que no los llamaron esas obras al arrepentimiento. Quien hacía esas obras por mandamiento del Señor a través del Espíritu Santo era el mismo Señor Jesús, los apóstoles y los enviados por el Señor. Pero eran obras realizadas, hermano. Por eso nuestro bendito Señor Jesucristo dice que si esas obras se hubiesen hecho en Tiro y en Sidón, se hubiesen arrepentido. Y hace mucho tiempo, dice, sentados en saco y en ceniza. Mucho tiempo. Si hubiesen visto esas obras, Tiro y Sidón. Qué privilegio, hermano querido, para estas ciudades de Corazín y de Betsaida. Ver las obras y con tan duro corazón rechazar la bendita misericordia de nuestro amado y bendito Dios. Rechazar esa misericordia. Por eso es que le damos muchas gracias al Señor nosotros, que cuando vino la palabra del Señor aquí a Coronel Moldes, la aceptamos, la recibimos, nos arrepentimos y fuimos confesos de nuestros pecados delante del Señor para implorar de Él su divina y santa misericordia. Porque aquí no es que el Señor Jesús está tratando de asustarles. El Señor Jesús le está declarando que si con todos esos hechos, con todos esos acontecimientos, hubiesen sucedido en Tiro
o en Sidón se hubiesen arrepentido, dice el Señor. Entonces vemos que el Señor le está diciendo, pueden arrepentirse, no hagan como Tiro y Sidón, no busquen la destrucción, pueden arrepentirse. Eso es lo que el Señor les está diciendo. Nosotros vemos cómo el Señor tiene esa misericordia por todos. De hecho, por eso buscó los 70 para enviarlos a predicar, para que nadie pueda decir, bueno, pero a mí nadie me habló del Evangelio. A mí nadie me acercó la palabra de Dios. Hermano, tan duro es el corazón del hombre que quiere que Dios se acerque a hablarle en vez de él acercarse a Dios. ¿Acaso alguien ignora que hay un Dios? ¿Muestra interés o desinterés por ese Dios que sabe que existe? ¿Piensa tal vez que Dios le tomará como una excusa que pueda decir, a mí nadie me habló, pero se acercó para que alguien le hablase? ¿O pretende que Dios vaya y le hable cuando usted está en un baile, cuando usted está de su comadre jugando al naipe y hablando de aquellos que no están presentes y riéndose y hablando cosas que no está segura, pero las habla, y quiere que Dios vaya ahí a ese lugar a hablarle del Señor? ¿No es mejor que mostrando arrepentimiento y misericordia, pidiendo para que la gracia del Señor descienda sobre las vidas? El Señor les hace esta advertencia a Corazín y a Betsaida, pero nos puede servir de ejemplo a cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que dice el Señor? Que si se hubiesen arrepentido Tiro y Sidón, porque habrían visto esas obras de las cuales fueron privadas, no pudieron ver esas obras. Tiro y Sidón no vieron las obras que sí se hicieron por el poder y la virtud de nuestro amado y bendito Dios a través del Espíritu Santo. Sí, ellos las vieron. Aquí nosotros lo vemos que no tuvieron esa posibilidad Tiro y Sidón. No vieron las obras maravillosas, poderosas de nuestro Dios. De haberlas visto, y del Señor Jesús que no miente, dice, si hubiesen arrepentido y hubiesen hecho penitencia. Vemos entonces que el Señor quiere que cada uno de nosotros reconozcamos nuestras faltas. En el reconocimiento de nuestras faltas hay misericordia de parte del Señor, como la hay en la ignorancia. Pero una cosa es que yo ignore de la palabra del Señor cuando no se ha manifestado nada, cuando no se ha revelado nada, y otra cosa es cuando las obras de nuestro Dios se manifiesten y sean expuestas. Entonces allí sí que no puedo yo negar las obras del Señor. Por eso es que el Señor explica, les hace ver, hermano, que la misericordia va a ser con Tiro y con Sidón, más tolerable, dice el Señor. Se le va a tolerar. ¿Acaso es injusto Dios que va a tolerar a Tiro y Sidón y condenar a Corazín y Betsaida? De ninguna manera, porque a Corazín y a Betsaida milagros el Señor le mostró para que se arrepintiesen, pero no quisieron, rechazaron, aunque lo vieron, no es que lo oyeron
que habían sucedido en otras ciudades o en otros lugares. Lo vieron con sus propios ojos, oyeron con sus propios oídos, y así todo decidieron rechazar la buena nueva del reino que el Señor mandó a predicar. En ese amor, en esa misericordia que el Señor tiene y en esa advertencia que el Señor da, nos sirva a cada uno de nosotros, hermano. Porque aunque tenemos una vida, no sabemos cuándo, en qué momento es el fin de nuestra vida. Y tendremos que partir de aquí y comparecer delante de la majestad de nuestro amado y bendito Dios. Por eso el Señor le habla y le dice que será más tolerable el juicio, el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. Aquí es donde el Señor deja de ver su infinito amor y su santa misericordia, su paciencia, longanimidad para con aquellos que desconocen de la palabra del Señor. Pero con los que ven los milagros y rechazan, el Señor no tiene misericordia. Dice en el verso 15, hermanos queridos, y tú, Capernaum, que hasta el cielo eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Bendito sea el nombre del Señor. Qué privilegio, Capernaum. Aquel lugar que había sido centro del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hasta el cielo levantada, porque el Señor fue desde allí, de Capernaum. El Señor buscaba a sus discípulos. De allí llamó el Señor a Juan. De allí el Señor llamó a Pedro. Allí el Señor a Andrés los llamó allí en Capernaum. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio el Señor buscar en esa ciudad aquellos que querían, que el Señor quería que fuesen sus discípulos! ¿Cómo no sentirse dichosa esa parte? Ahí es donde cada uno de nosotros podemos ver la misericordia del Señor. Esa labor que ellos hacían cuando vio a Simón y a Pedro, a Simón y a Andrés, su hermano, pescando. El Señor le dijo, venid a mí, os haré pescadores de hombres, allí en Capernaum. Eso es lo maravilloso, hermano querido. Por eso es que Capernaum era exaltada sobre la sumo. Eran reconocidos los milagros de Capernaum, eran nombrados en todas partes. Escribe Lucas, hermanos, allí en el capítulo 4 y en el versículo 23, lo que leímos. Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Con qué tono desafiante? ¿Con qué tono desafiante los de Nazaret, allí donde el Señor estaba, lo trataban al Señor? Por eso la misericordia bendita de nuestro Dios nos hace ver que Él tiene esa misericordia.
toma ese lugar para residir, para que Capernaum vea. La palabra del Señor dice en Juan capítulo 2 y versículo 12, después de esto descendieron a Capernaum él, el Señor Jesús, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Hermano querido, en Capernaum les llevó el Señor hasta su madre, y así todo no creían. Dios nos llene de su divina gracia. Cuando el Señor habló que Él era el pan de vida, lo hizo allí en Capernaum. Allí fueron. Había estado la gente buscándolo. Dice Juan en el capítulo 6, en el verso 24, cuando vio pues Jesús la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en la barca y fueron a Capernaum buscando al Señor Jesús. ¿Cómo entonces Capernaum pudo ser tan dura, tan dura? Allí en Capernaum fue donde el Señor Jesús, sin ir hasta la casa del siervo del centurión, lo sana. Los mismos que fueron a pedirle al Señor Jesús que sanara al siervo y que le decían, sí, porque es muy bueno, conviene que les haga esto, porque nos ha levantado una sinagoga. Lucas capítulo 7, versos 5 y 6. Y así todo con un corazón tan duro, hermano, aunque el Señor le concede lo que ellos piden, así todo no quieren aceptar. Esto nos hace ver a cada uno de nosotros que en su amor, en su misericordia, el Señor siempre nos hace notar lo que Él quiere para nosotros. No podía tener un privilegio más grande Capernaum. No podía tener. Allí había sido el centro de operaciones del Señor, de allí entraba y salía y se dirigía al mismo apóstol Pedro, tenía allí una casa, el Señor ahí cohabitaba en ese lugar. Una sucursal del cielo, hermano querido. Es lo que el Señor Jesús dice, hasta el cielo levantada. Pero hermano querido, ¿qué se puede hacer cuando el hombre, aún viendo todos los milagros que Dios hace, rechaza la misericordia del Señor? Por eso es que el Señor le dice, y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. ¿Y por qué sucede esto, hermanos queridos? Por no obedecer a la palabra del Señor. Habla el Señor Jesús y le dice en el verso 16, el que a vosotros oye, el que a ustedes les hace caso, a mí me hace caso. Y el que a ustedes no les hace caso, a mí me desprecia, a mí no me hace caso. Y el que me desecha a mí, el que no me hace caso a mí, el que me desprecia a mí, desprecia al que me envió. Alguien que se diga adorador de Dios, como se decían los judíos, ¿podrían despreciar a Dios? Por eso, hermanos queridos, cada uno de nosotros tenemos que aferrarnos a la misericordia y a la gracia de nuestro amado y bendito Dios. Por eso, hermanos, cuando nosotros vemos toda esta misericordia del Señor, debemos gozarnos en el Señor, que Él tiene misericordia para con cada uno de nosotros. Hermano querido, esta ha sido la parte que hemos tenido en este día. Vamos a ir ahora a impartir la bendición de nuestro amado y bendito Dios y decimos:
Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén, amén y amén. Para mi Rey que vive, la honra y la gloria, y de mí su divina y santa misericordia. Que el Señor nos bendiga.